Hermano, Axel, en el número 17, perdón, en el número 16, la charla número 16 sobre este tema que estaba convocando a los demás, un mensaje de Dios, un mensaje largo, por supuesto, sobre que Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. En esta oportunidad he querido como hacer un pequeño alto para explicar el contexto en el cual se escribieron todos estos mensajes que el Señor me entregó, se escribieron en un contexto bastante angustioso, se podría decir. En primer lugar, podríamos poner un pequeño título, decir que estos mensajes, los primeros escritos, que han tenido como un quinto de todo lo que hasta el momento he reunido, en ese momento de haber sido como más o menos como el 2000, entre el 2015 y 2016, tuvo un momento de mucha necesidad económica porque por un lado ya no vendía tantas semillas, que fue mi negocio de muchos años, y tampoco me salía la jubilación de gracia que yo pedía, jubilación, digamos, porque ya la AFP me había dejado estuve un tiempo largo, digamos, que estuve recibiendo plata por un asunto de enfermedad, a través de la AFP. Media jubilación, se puede decir, por enfermedad. Y posteriormente esa jubilación de la AFP se acabó, ya no quedaba ningún fondo. Y para recibir la pensión esta de gracia que daba el gobierno de ese instante, yo tenía que cerrar la empresa que tenía, que vendía semillas, que tenía facturas de exportación. Las facturas de exportación no se considera el IVA, pero sí se considera un PPM. Y como impuesto interno no me cerraba nunca el asunto, tuve como 2 años sin jubilación, tampoco tenía venta, etc. Y en ese momento de tanta dificultad, una persona familiar me había pasado a mí una colección de revistas del domingo, del Mercurio, eran como 30 años que había coleccionado a mi padre. Y me puse de acuerdo con un pastor amigo, muy amigo mío, que me había ayudado mucho en la parcela, para ir a vender este material. Digamos, primero busqué por los anticuarios, nadie se interesaba. El que me lo pasó me dijo, si quieres, lo vendes. Por último, sabía que yo tenía una necesidad. Y finalmente le dije a este amigo mío, le dije que tenía auto, le dije, ¿por qué no vamos a vender y vamos mitad y mitad? Vendémoslo al kilo. Era harto peso. La revista como de 30 años de todos los días domingos del Mercurio. Era harto. En muchos paquetes. Y todos estos paquetes los pusimos es decir, en el capó del auto, en el lugar donde se guardan cosas para llevarlo. Pero al mismo tiempo yo había venido del campo con lo que llevaba de los escritos, ¿cierto? Yo dije, a partir del 2010, como al 2010 y mitad, caminando por el 2011, empecé a escribir por mandato de Dios. Después del gran terremoto sobre Chile, esta visión nueva, venía con lo que tenía yo en una carpeta, con la idea de sacarle fotocopias porque
pensaba que había que guardar varias copias porque si perdía una, empecé a tomar el peso a todo esto. Y pensaba guardar una copia en la ciudad y otra copia en el campo. Y llegando acá a la ciudad, como digo, me puse de acuerdo con este señor, pescamos todas las revistas del domingo, todos los paquetes los echamos al capó. Y en la parte delantera, digamos, a los pies del acompañante del piloto, iba yo con mi escrito en una carpeta para fotocopiarlo. Bueno, en este intertanto fuimos nosotros a un lugar donde había como una especie de cancha, un galpón del porte de una cancha de básquetbol, y había mucho papel que había llegado, había mucho papel. Y me di cuenta yo que en realidad como nosotros éramos personas que nos consideró como un poco más decentes, digamos que teníamos mejor situación que los que recogen diarios, el tipo nos cobró, prácticamente no nos pagó nada, porque a ellos les paga, quizás no le pagan bien, pero le pagan mejor que a uno porque ellos se saben los precios. Entonces prácticamente dijimos, esto realmente vale re poco, pero igual lo tiramos para el kilo ahí, lo pesaron y todo. Y cuando lo tiraron para el kilo, después yo me fui para mi casa, el hermano se fue a la suya, nos dieron la plata, la repartimos. Y llegando, bueno, pasaron unas horas, digamos, nosotros fuimos en la mañana, muy temprano, como a las 8:30, empezamos a llegar allá. Y como a las 4 de la tarde, yo le digo al hermano, en la parte delantera del auto yo tenía mi escrito, me acuerdo, mi escrito, mi carpeta que yo traía para fotocopiar. ¿La puedo pasar a buscar a tu casa? Y me dice el hermano, imposible si yo eso lo tiré al kilo, porque yo pensé que eso también era parte de lo... Yo no lo miré, sino que pero pesqué y lo tiré al kilo. Ya, imposible, ya no hay nada, me dijo el hermano. Imposible porque la máquina prensadora va para allá y lo aprieta todo y todo se destruye. Y yo, yo me desesperé y le dije, yo voy a ir, voy a tomar la micro, no creo que le vaya bien, me dijo. Y quedaba como a 20 cuadras de mi casa, tomé la micro y fui para allá y angustiado porque tenía como le digo, como un quinto de lo que tengo escrito hoy día y sentía una gran responsabilidad sobre eso. Cuando Dios te habla, cuando Dios te revela cosas y tú las vas anotando, no es tan fácil. No es tan fácil volverlas a reconstruir, aunque muchas cosas quedan grabadas en la mente. No es tan fácil. Y yo llegué desesperado allá y lo primero que veo es el galpón absolutamente vacío. Ya no estaban los papeles todos desordenados, unas cosas por acá, unas cosas por allá, sino que había un gran paquete prensado, gigantesco paquete prensado, había pasado a la máquina y lo había prensado todo. Y trato de ubicar al hombre que estaba a cargo, le digo, oiga, señor, le digo, ya no queda nada, está solamente ese paquete, nada, me dijo, absolutamente nada. Pero nada. Y de repente el tipo se pone así como reflexivo y dice, salvo, me dice, algo que me llamó la atención. Una cosa como escrita y que pensé que podría ser importante para alguien, me dijo. Y lo guardé, lo tenía en una caja manzanera. En una caja manzanera, ahí tenía mis escritos. Y yo le dije, ¿cuánto me cobra eso? Me cobró, prácticamente le pagué para comprarle mis escritos 3 veces lo que él me había pagado por todos los, eh, los papeles de la revista Domingo 30 años. Y ahí me di cuenta y dije, esto es como indestructible, es imposible. Todos los papeles del lugar estaban prensados, menos esos escritos. Los había metido en una caja manzanera. Le tomé el peso. Bueno, esa fue mi primera experiencia, como que los escritos soportaron un- la posibilidad de ser destruidos. Yo sé que mucha gente dirá que es una simple coincidencia, conozco gente que tiene forma de pensar que todo es una coincidencia, etcétera, etcétera. Pero a mí me pareció que la posibilidad de que mis escritos, entre tanta gente que fue a vender papel y que ninguno se salvó, todos quedaron prensados, las posibilidades son muy, uno, no sé, en 1 millón, no sé, que se hubiesen salvado, sino que hubo una mano ahí que los protegió. Ahora,
Eso fue como entre el 2015 y 2016. Luego los llevé a la parcela yo. Los escritos y siguieron creciendo, 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 pero muy lentamente. Hasta que vino el incendio entre el 2016 y 2017. En ese incendio que quemó toda la zona central prácticamente. Por eso yo quiero contarle en el contexto que se escribieron y todo lo que yo pasé, los momentos que pasé y cómo era el campesinado que había en ese momento en el lugar donde yo estaba, que prácticamente en muchos puntos de Chile la gente se ha corrompido y en muchos países se ha corrompido. ¿Cuántas veces la gente ha dicho que la gente campo es tan buena, que la gente campo es el último reducto que va quedando, de gente buena, no es como la gente de la ciudad? Pero no, no es así. Entonces viene ese incendio gigantesco. Los primeros 3 días del incendio, yo los pasé allá en el campo. Vino de repente el incendio. Se cerró por todos lados. Todos los caminos se cerraron. Y como yo generalmente soy muy ordenado, en ese momento no tenía celular, y nadie sabía qué me había pasado. Cuando yo digo me voy a ir mañana, siempre cumplo. Y no llegué cuando tenía que llegar, mi señora se empezó a preocupar, entonces yo también me empecé a preocupar por mi señora y de alguna forma, me acuerdo que los árboles caían y caían árboles inmensos, eucaliptos, pinos al camino y no dejaban pasar, pero de alguna forma yo fui caminando, caminando hasta que me puse en un lugar ya más libre y logré tomar un vehículo y cedeo y me fui a mi casa. Habían pasado 3 días de incendio. Dejé mis escritos ahí, en la parcela, guardados en un punto de mi casa. Y yo estaba llegando donde mi señora y voy llegando, entrando a la puerta y mi señora me dice, qué bueno que estés bien, pero sabes tú, por favor, ándate inmediatamente porque tu hijo ya debe estar en la estación de Hualqui por tomar el tren para llegar a Quilacoya y irte a ver para ver qué es lo que está pasando contigo, porque todas las noticias que son terribles noticias que están dando y estamos tan preocupados por ti. Entonces yo volé, tomé una micro rápido y llegué a Hualqui y justo me encuentro, me dijo, a punto de tomar, como a 3 minutos de tomar el tren, tomamos el tren. Luego estuve 3 días con mi hijo, el incendio se siguió agravando. Ya se quemaban por muchas partes, ya casi era imposible, mi hijo era asmático, se le había acabado el inhalador, el humo le hacía mal y decidimos volver. Y volvimos a los 6 días. También pasamos por muchos lugares donde se estaban quemando, sectores de las casas, se estaban acercando a las casas el fuego, etcétera, etcétera. Y volvimos entonces a Concepción, de Quilacoya, donde estábamos, entre Quilacoya y Ciencito, en el sector Centinela. Estábamos ahí nosotros. Luego me quedé 3 días, o sea, tuve 3 días solo, 3 días con mi hijo y 3 días me quedé allá. Y me informaba a través de los carabineros de Quilacoya, nos llamaba, también llamaba a bomberos de Hualqui que estaba yendo al incendio. Y de alguna forma ellos me daban datos de esos 3 días y me dejaban, en cierto modo, tranquilo. Entonces, de repente, supe que se habían empezado a quemar ciertas casas por sectores parecidos, cercanos a mi casa, y decidí con mi señora venir, viajar. Viajamos con mucha dificultad porque me acuerdo que en un momento también el mismo camino del tren también estaba incendiándose. Eh, no sé si llegué a Deo, no me acuerdo si llegué en tren, si el tren estaba parado, si el tren lo habían detenido, no sé. Pero la cosa es que llegué aquí a La Coya, que estaba a 1 hora y media de donde yo vivo, a pie, y eché a caminar con mi señora, muy preocupado por las noticias que se estaban dando, de que había casas que se estaban quemando cerca del fondo, etcétera, etcétera. Otra cosa, yo tenía el teléfono de un compañero de INDAP, de Prodesal, que Prodesal es una institución particular
que son contratados por INDAP para que le den charla a los campesinos sobre todo este asunto de los cultivos, porque como decimos, el 80% de las verduras y frutas de Chile la hace el pequeño campesinado. Entonces, yo tenía un compañero ahí en un cierto sector cercano y lo llamaba por teléfono y a veces me decía y a veces no me lograba contactar. Pero era muy preocupado ese día porque venían bombas, venía gente. Y a todo esto pasa un vecino y me dice, vecino, me dice, luchamos mucho para que no se le quemara su casa. Y yo le rompí el candado del portón de la parcela, entramos y se le quemó el horno de barro, me dijo. Y el horno de barro está al lado de mi casa, está pegado a mi casa prácticamente. Yo agaché la cabeza y dije, Señor, estos escritos pasaron el asunto de haber sido pensado. Si tú los destruyes, yo no sé qué voy a hacer porque ahora llevaba como más de la mitad de lo que estoy revelando. Yo me sentí muy mal porque quizás no he cumplido, quizás no me he abocado a desarrollarlos más, etcétera, etcétera. Te prometo que si no los destruyes, yo te voy a cumplir. Y así acá, cabizbajo, muy preocupado porque se había quedado el horno. Y el horno estaba al lado de mi casa, quizás les dije el hombre, quizás no me quiere decir. Pero llegando a mi casa me di cuenta que mi casa estaba en pie y el horno también estaba en pie. Era un error. El tipo se refería a, a 100 metros más abajo de mi casa. El fuego me rodeó y no entró a mi casa. Y entró como a los 100 o 150 metros a donde yo tenía un sector de lombricultura que él confundió, que creyó que era el horno. Y el horno estaba más adelante, frente a mi casa. Entonces, ese sector de la lombricultura se quemó completo y se empezaron a quemar los plásticos de un sombrerero, la malla Acma, además de la malla Raché, que es un sombrerero, en fin. Se quemaron todas las bolsas con plantas. Y inutilizados, pero no se tocó mi casa, ni fueron quemados mis escritos. Por darle un ejemplo, eh, el camino que viene de Quilacoya a Chidancito, que pasa por el sector Centinela, el sector Centinela se lo da a un fondo que entra y tiene parcela, yo estaba allá afuera, en el camino, prácticamente tenía bosques de pino denso y eucalipto denso por lado y lado. Y las dos casas que enfrentaron primero el fuego era la del vecino del otro lado del camino y la mía. Y la del vecino del otro lado del camino se quemó totalmente y no estaban ellos, lo perdieron todo. Y la mía el fuego lo dibujó. Es cierto que los vecinos lucharon, pero también trataron de luchar por la otra casa y no la pudieron salvar. Y el fuego dibujó mi casa, dibujó todo mi cerco, lo dibujó completo. Y no entró hasta 100 a 150 metros después. En este contexto, yo me había dado cuenta que había mucha maldad. Entonces, todos los campesinos, yo como ser afuerino, a mí me habían hecho el vacío. Estos campesinos, casi todos son familiares entre ellos, porque a ellos no les gusta un afuerino. Entonces, en un momento, en INDAP, por ejemplo, se hacen reuniones en las casas. Un día, por ejemplo, una reunión una vez al mes o 2 veces al mes, dependiendo. Y la gente, por ejemplo, ofrece su casa y Prodesal, que es la institución que nos hace las charlas, a veces le entrega un poquito de café, galletas, si alguien quiere cooperar. Y se habla de todos estos asuntos que tienen que ver con producir, etcétera. Y a mí se me había caído en un momento un invernadero grande que tenía. Había mucha envidia hacia mí porque yo había ganado unos proyectos. Yo en el 2006 gané un proyecto Corfo, hice un gran invernadero.
que no tenía nadie comparado con el que tenía yo. Y después me gané en el 2010 un Cercotec y hice una torre grande con un estanque grande. Y también me hice dos sombreros de tipo iglú, que no tenía nadie. Entonces, constantemente la envidia decía, este hombre tiene tremenda instalación y no las usa bien. Y constantemente me envidiaban prácticamente. Y no me querían por eso. No me querían porque yo era una persona bastante culta, yo era una persona que había descubierto plantas para Chile. Y muchas veces la gente indaba decía esas cosas de mí y a ellos no les gustaba eso. Ellos querían como ponerme el pie sobre mí. Y siempre me estaban haciendo bullying, siempre me estaban haciendo el vacío. Yo siempre entraba al final de las reuniones cuando llegaban los instructores, porque entre ellos empezaban siempre con cosas así. Entonces yo, no que me chupara, no me chupara, pero no quería pelear con ellos. Y en un momento ya fue tal la molestia, 3 años antes del incendio, que yo golpeo estaban ahí los instructores, golpeo la mesa y dije, por la maldad este lugar en 3 años se quema. Quiero mostrarle el contexto. Y nadie le dio importancia a eso. Pasaron 3 años y vino el incendio. Muchos se quemaron de ahí. Hay gente, por ejemplo, cuando yo fui con mi señora ya faltando 3 días para que se acabara el incendio, hubieron como tres momentos en que los carabineros pasaron, hay que abandonar, el fuego viene fuerte, abandonen todo. Llegaba gente, en ese incendio duró 12 días, llegaba gente en un momento, por ejemplo, que vivía en zonas muy boscosas, rodeadas de bosques, nunca se había visto un incendio así, digamos, nunca le habían tenido ese problema, y no los podían cortar de la noche a la mañana. Incluso muchos se pusieron a cortar árboles en ese momento, pero el incendio estaba encima, que empezaron a tirar sus muebles y todas sus cosas para ya no salvar la casa, sino salvar los muebles. Las tiraban a la casa al lado mía, que era una casa de un militar que tenía bastante terreno y que lo tenía muy bien limpio, y para salvar sus muebles. Así, en cada momento venían voceros de carabineros, de bomberos, a abandonar. Y la angustia que vivimos fue tremenda. Como señor, vamos a perderlo todo. Y yo ni siquiera me acordé de sacarlo escrito de nuevo. Se habían salvado, estaba dando gloria a Dios que se habían salvado y volvían a abandonar, que viene el fuego, viene rápido. Y nos pueden agarrar a todos porque venía por todos lados. Y entonces, pasado el incendio, todos los campesinos, que eran gente, digamos, que tenían contactos con partidos políticos, yo no soy político, todos, recibieron 1 millón de pesos de indemnización a través de la gente de Provenzal y a través de la municipalidad otro resto. Yo, yo intenté recibir también la indemnización porque, bueno, se me quedaron invernaderos, tanto de Provenzal como de la municipalidad, me inscribí y todo y nunca recibí nada. Y en una reunión, como yo vi que eran tan envidiosos, dije estas palabras, dije, la verdad es que yo no recibo absolutamente nada, pero no soy envidioso. Yo me alegro que ustedes han recibido cada uno 1 millón y aprovechen bien su plata. Pero yo prácticamente no soy envidioso, no envidio eso. O sea, entonces, ese era un contexto. Otra cosa, cuando vino el incendio, en un momento empezaron a aparecer la gente que venía a ayudar de diferentes lugares, voluntarios a apagar incendios. Lo que hacían los bomberos era tratar de evitar que las casas se quemaran, solamente tratar de hacer, como dice, cortafuegos en torno a las casas. No se preocupaban de los árboles y todas esas cosas porque era imposible, eso era inevitable, se iban a quemar. Y yo me puse a orar. Muchos partieron a los incendios y uno me pilló orando por ahí. Me pilló orando una persona que cuidaba y me dijo, ¿qué anda haciendo? Yo estoy llorando, le dije yo, porque podrán venir miles de bomberos, podrán venir miles de ayudantes, podrán venir mucha gente. Pero la palabra dice, si Jehová no edifica, en vano edifica el edificador. Y si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Sin Dios no hacemos nada, le dije. La única forma que nos salvemos es orando al Señor. Y él me entendió. Esa persona humilde, que era cuidado, me entendió. Pero otros
parceleros que eran como contrarios a Dios, no tomaron en cuenta mi oración, me empezaron a decir, ¿cómo no puede ir al incendio? ¿Cómo no puede ir a ayudar? Que necesitan tantos voluntarios y tantas cosas. Y les expliqué. Y seguían en los mismos. Y seguían en los mismos. Así que me aparté de ellos. Y uno de los que alegaban tanto son los que se le quemó completamente la casa. Se le había quemado completamente la casa. Después yo de orar y todo eso, me fui de voluntario y estuve haciendo cortafuegos y conversando todas estas cosas también. De lo que... Pero pasado el incendio, un mes, 2 meses, se acuerda alguien. Oye, ¿quién fue el que dijo esa frase? Se acordaron los instructores de Provesal, los que trabajan pendientes, y dijeron, oye, Axel, ¿cómo diablo pudo él adelantarse en el tiempo a esto? Se asustaron. Y la verdad que hay cosas que te revela Dios y te da las razones. Hay cosas que te hacen pensar, digamos. Hay cosas que... Pero también hay cosas que te revela Dios del futuro y simplemente te las revela, nomás no te dice por qué, ni... Aquí no hubo una razón, sino simplemente Dios me puso en la mente decir eso, esa frase, y me adelanté en el tiempo. Es como que hubiese visto el futuro. No estoy diciendo que lo vi, pero todo se... Y me empezaron a tener cierto respeto. Ahora, ¿qué cosas me pasaron a mí en este contexto? Cuando yo llegué acá, a la parcela, yo, ¿cierto? Me gané, como digo, 2 proyectos, levanté los invernaderos, tenía muchas plantas, dejé un porcentaje de mi plata para hacer plantas en bolsa. Yo había conseguido plantas del extranjero, que las tenía en la casa de un sobrino lejano, y él me entregó esas plantas y yo las multipliqué y luego, por inexperiencia, lo hice en pino, por malos consejos, hice en pino y a los 2 años se me cayó el invernadero. Se me cayeron el invernadero y incluso vino unos vientos grandes, gigantes, y me botaron 2 invernaderos porque los vientos son muy grandes. Yo un día que me quise irme a la parcela, dije, aquí no vuelvo más. Recién hechos los invernaderos, vienen unos vientos gigantes y me quiebran todos los invernaderos recién hechos. Y no estaba mal hecho, sino que simplemente fue demasiado fuerte lo que pasó el viento y me quebró. Y, y yo no tenía la capacidad, los campesinos, que entre ellos casi todos son familia, yo trabajaba solo. Y a mí me hacían el vacío porque era de afuera. Y imagínate, no sé, imagínate, de repente estábamos en charla en un lugar y decían todo, hagámosle la paleta a esta señora, vamos, saquémosle las malezas. Y la persona tenía todas las plantaciones, tenía perejil, cilantro, tenía lechuga y todo sacando las malezas. Y yo iba a sacar las malezas y me decían, oiga, no se vaya a equivocar, y saque las plantas y deje las malezas. A una persona que descubrió plantas para el país, a una persona que era como humillarlo. O sea, todos tratando de reírse, a ver si, imagínate, porque yo le molestaba todo eso, que yo fuera un descubridor y fuera una cosa así, le molestaba. Entonces que trataban de humillarme. ¿Ah? Y yo me las comía y nomás. Pero veía la maldad de ellos. Entonces, por eso que yo lanzo eso que digo, no recibí ningún millón, ni de la MUNI, ni recibí ayuda por el incendio, de lo que perdí, eh, de Prodesal, que todos reciben 1 millón. Pero no soy envidioso, o sea, no soy envidioso como ustedes, quise decirle. Y entonces, en este contexto, estoy contando, cuando se me caen los invernaderos, que fue antes del incendio, se me caen los invernaderos, que fue posterior al terremoto, fue posterior al terremoto. Porque yo comienzo a levantar, digamos, a levantar un sombrero, lo levanto con mi plata, eso sí, un invernadero grande, que después lo mejoré con INDAP. Lo comienzo a levantar el 2005, con mi plata, con lo que yo tenía. Y luego me gano el proyecto y lo mejoro y lo techo con policarbonato, que casi todos tenían nylon, que el nylon hay que cambiarlo cada 2 años. Yo el policarbonato ya no tenía que cambiarlo. Todos envidiaban eso.
Entonces cuando se me cae sombrero grande que tenía, donde tenía como 10.000 plantas, se me junta esta gente, los, los, a ver, los instructores dan las buenas ideas, claro que ellos son personas que quieren ayudar y dicen, ¿por qué, Axel, por qué no aceptas que venga una milga? Porque la milga siempre la hacían entre ellos, entre los familiares. Iban todos y sacaban las papas, iban todos y le ayudaban a hacer esto, iban todos y le ayudaban a plantar. Y yo trabajaba solo. Y una milga que te van a ayudar a levantar el invernadero porque tú le pagas con algo. Y llegaron como 20 personas que venían concertados a robarme, directo a robarme, que yo tenía mucha planta que ellos envidiaban. Tenía colecciones de cala, de gladiolo, y de 200 tipos de papas y muchas papas que no estaban en Chile, de última generación, que me había conseguido afuera yo. Y, y empezaron a echarse al bolsillo ellos, cosas y cosas y cosas. Y llegó un momento que a los 15 minutos yo paré y le dije, a ver, momentito, momentito. ¿Qué tiene en el bolsillo usted? El tipo se había pillado, sacó esto. Y ya, altroemeria, sabe que la tengo repetida, se la regalo. Tulipanes, sabe que tengo. No los tengo repetidos, cuando tenga repetidos le voy a regalar. A los 15 minutos le dije, por favor, váyanse, yo los voy a llamar después. Y la gente andaban como 3 instructores horrorizados ahí, a lo que vinieron a puro robarme, ¿no? Y yo nunca más en mi vida, y nunca presté la casa para ninguna instrucción. Más mal me agarraron, obviamente, porque ellos eran así. Mire, cuando vino el terremoto, una, hay una cosa buena que la gente le encontró al primer gobierno Piñera, porque el primer gobierno Piñera tenía un cabro a cargo de las construcciones de las casas que había sido, creo que había trabajado para esta institución católica que construye casas, casas, digamos, para la gente damnificada. Hicieron casas muy bonitas en Talcamaya para campesinos, y casas muy bonitas para Quilacoya. Está lleno de esas casas, pero muchos se concertaron para pescar lugares donde no se habían caído las casas, sino que eran cimientos antiguos. Y se pusieron de acuerdo y le construyeron las casas. Fue una mentira. Mucha gente después se reían y así. Y si lo hacía alguien de afuera, ellos lo acusaban. Y de hecho, yo por principio no lo haría. Yo tenía un cimiento que nunca logré eh, levantar una casa, lo tenía construido, yo podía haber mentido, decía, aquí se me cayó la casa y saqué toda la madera, pero yo no, era distinto a ellos y eso le molestaba, ser distinto, ser moral, ser diferente. Entonces en ese contexto, digamos, vino todo este asunto y luego y este asunto que los escritos sobrevivieron como le digo, a esa máquina que prensó todo, fue la única que se salvó, y al incendio mismo que dibujó la casa donde estaban los escritos. Y yo me tomé en serio esto. Y así fue la situación que se fue dando. Luego, pasado un tiempo del incendio, como al año, nos dicen a nosotros que la FAO, porque la FAO es una institución que trabaja en países muy pobres, tiene que ver con la pobreza, pero que la FAO se había apiadado de los campesinos de Chile, producto que se habían quemado muchas casas de campo, de incendios gigantescos. Y esta institución había decidido venir en ayuda a nosotros por una vez, porque en Chile se consideraba un país no tan pobre, casi el país de toda Sudamérica el más rico, y que nos dieron a elegir 7 cosas. Dentro de las 7 cosas había, por ejemplo, una orilladora, una motosierra, cosas de campesinos. Y una secadora, una secadora de estas que producen fruta seca, digamos, de una disecadora, así. Y bueno, pero antes la FAO nos dio una charla como de todo un día, eh, explicándonos sobre, por ejemplo, condiciones inseguras y acciones inseguras que cuando viene una catástrofe los campesinos no saben. Bueno, los campesinos pueden
construir la casa muy cerca de los bosques y se les quema. Entonces la casa deben construirla en un lugar alto para que no se le inunde. Cosas de perogrullo también, que muchos campesinos ya saben, pero en esa conversación se pedían opiniones. Entonces alguien preguntó y dijo, ¿cuáles son las causas de este incendio gigantesco que hubo? Y había muchas opiniones, ¿cierto? Unos decían, ¿sabe que los ricos, los latifundistas, los señores que tienen los grandes bosques, incendiaron esto porque querían cobrar seguro? También había gente que dio la opinión de los latifundistas que decían que los terroristas araucanos habían incendiado porque querían recuperar tierra y qué sé yo. Y daban cada uno sus razones. Y yo me levanto y digo, porque yo soy bien científico a mis cosas, y yo al mes después del incendio escuché un informe que dieron 22 personas, lo dio una sola persona, un español, que habían venido de 22 países a luchar contra el incendio, porque fue un incendio que tuvo características de prácticamente planetarias. O sea, este incendio se vio de los satélites. Este incendio quemó 400, esta es parte del informe que dieron ellos, 400.000 hectáreas, y eso equivalía al territorio de Taiwán. Este incendio era mayor 20 veces al que había habido el año pasado, o sea, el 2017-16, el 15 había habido un primer incendio grande en California que había quemado 20.000 hectáreas, este había quemado 400.000 hectáreas. El de California 20.000, que hubo en Malibú, que también agarró las casas de todos estos tipos que tienen dinero, de Hollywood, artistas famosos, deportistas famosos, toda esta gente del jet set, como dicen, ¿cierto? Las celebridades, entre comillas, celebridades de barro. Entonces, dieron, por ejemplo, la velocidad con que el viento avanzaba. Este incendio avanzaba como 10 veces más rápido que el de California. O sea, quemaba a una velocidad superior al de California, avanzaba más rápido. Y dijeron estos señores que a través de un español, aquí estuvieron luchando contra incendios, cuadrillas de Portugal. Portugal ha habido muchos incendios. Acuérdense que han muerto chilenos luchando en Portugal. En Grecia hubieron muchos incendios. Ahora último, ya pasado el 2016-17 han habido incendios por todos lados. África estuvo el año pasado entero prendido. Bueno, el año pasado, el 2020, Australia se quemó 2 millones de hectáreas, sobrepasó todo. Y se dice que murió, algunos dicen 500.000 animales, entre koalas y cangurú y todos estos seres marsupiales. Otros dicen que 1 millón de marsupiales. Es un incendio gigantesco que supera todo. Entonces yo digo ahí que la razón por la cual se dio el incendio no tenía que ver ni con los terroristas araucanos, ni tenía que ver con los grandes latifundistas. Porque esas razones son razones sesgadas. Cada uno, ninguno era buscador de la verdad, sino que cada uno prácticamente veía por el prisma que quería mirar las cosas. Pero de buscadores de la verdad no tenían nada. El informe que dieron los europeos, que dio el español, dice, esto es pura ciencia, aquí no hay nada más que ciencia. Y la razón por la cual vino este incendio es que el Océano Pacífico se calentó por 30 días, alcanzó 30 en 31 grados y no bajó. Y ese aire marino agarró 30 nudos, el 30-30-30 que dicen los bomberos, que es fatal. Y como no había llovido en un año muy seco, habían 30% de humedad. Todo ese 30% estuvo ahí y eso quemó como estopa. Y obviamente que la gente de la FAO le gustó y todas estas cosas siempre trajeron envidia, que yo fuera una persona científica, que yo fuera una persona racional, que pensara, que analizara. Porque a mucha gente le gusta ganar en este mundo.
Y muy poca gente le gusta aprender. ¿Qué quiero decir con esta frase va bronce? Muchas veces me junté yo con personas a las cuales empecé a hablar de cosas y ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero no sabían nada. Simplemente les gusta ganar. Y como ahí estaba, tenía que aprender, no, ya lo sé, con eso te jodo. Y entonces no aprenden nada. Al que le gusta ganar nunca aprende. Por eso hay personas que les gusta ganar y hay personas que les gusta aprender. Y como digo, después de esto, muchos se acordaron de lo que yo dije y empezaron a tomarme el peso, digamos. Aquí hay algo raro. En otros comentarios que yo hice también, siempre mis comentarios fueron más agudos que los de los campesinos. Por ejemplo, en el incendio aparece el supertanque, porque anduvo dando vueltas también por la octava región, el supertanque, y anduvo el Uchín, que le decían, ¿cierto? El ruso. El supertanque cobraba $1.000.000 a la semana, que era norteamericano, por arrendarlo. Y el Uchín ruso, Putin lo prestaba gratis, solamente había que ponerle el combustible. Y en una conversación con la gente indígena, yo dije, este es un avión espía, es un avión de guerra, no es un avión que ande fumigando por fumigar, este es un avión este es un caballito de Troya. Y conversando con otra persona profesor, que había ido a la inauguración de una iglesia, de una institución que no la quiero nombrar, pero hicieron una enorme institución que no tiene nada que ver con la gran institución de una iglesia religiosa. Dijo, yo le dije, ese también es un asunto de espía, pero del otro lado. Así como el Luchino es uno de los espías rusos, esta iglesia es de los espías norteamericanos. Una forma que de espiar. Y esta persona dijo, yo creo que sí, me dijo, porque yo fui a la inauguración y tuve que entrar con... A mí me hicieron detector de metales. ¿Qué iglesias hacen una cosa así? Son esas iglesias que siempre están vacías, ustedes van a adivinar qué son. Hicieron una mole gigantesca aquí en Concepción y nosotros sabemos, o sea, alguna gente sabe que existen unos sistemas que le pueden escuchar a 20, 30 cuadras todas las conversaciones y después empiezan con ecualizador, digamos, empiezan a apartar frases o qué sé yo, con computador y si hay frases clave, los tipos saben todo lo que pasa. Bueno, el Ilyushin, el avión ruso, hace un año, 2 años, un año, cuando viene el asunto de que el señor Guaidó aparece y que trata de hacerle como un golpe, no sé, a Maduro en Venezuela, que al final se fue fallido, qué sé yo, lo que sea, no me interesa la política, pero sí, ahora el avión ruso llega con un avión militar, con toda la plana mayor, y estuvo una semana ahí con Venezuela, y se cumplió lo que yo dije, este es un avión militar. Y no tengo antecedentes si ese avión militar fue a apagar incendios también en Estados Unidos gratis. Porque, le voy a decir una cosa, tiene un tipo hábil, un tipo astuto. De repente los gringos son extremadamente ingenuos. Extremadamente ingenuos. Si muchos dicen que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ganó la guerra, o sea, la guerra, digamos, no fue un ganador, pero sí ayudó a ganar la guerra por la cantidad enorme de aviones que construía, bombas, de todo tipo de armas, pero no por optimizar el material. Los rusos son grandes optimizadores del material, digamos, con poco pueden hacer mucho. Entonces, todas estas cosas fueron trayendo también de que yo era una persona muy pensante, muy distinto a ellos, un tipo culto, un tipo diferente, un tipo con una mirada más aguda que ellos. Pero me tuvieron miedo, gracias a Dios me tuvieron miedo, porque vieron que era verdad, pues. Por la maldad de ese lugar, a los 3 años, muchos se le quemaron las casas. A muchos se le quemaron las casas. Muchos de los que recibieron las casas de Piñera odiaban a Piñera, lo odiaban. Yo no soy político, pero lo odiaban. Pero se concertaron para pescar cimientos y conseguirse las casas y se ríen ahí, ¿no?
Y la palabra dice que el odia a su hermano es un homicida. Todo el odia a su hermano es un homicida. Tal es así que muchas veces, voy a sacar un ejemplo, pongamos este tipo en que quieren matar a los terroristas, los que sea. Hay terroristas étnicos, hay terroristas religiosos, hay terroristas políticos, hay terroristas sociales, hay terroristas de muchos tipos. El terrorista del Estado, que dice, ¿cierto? Han aumentado el tipo de terrorista, es un tipo que produce terror. Es un tipo que produce terror, nada más. Es un tipo fanático que produce terror, por su causa, por la causa que sea. ¿Cierto? Ahora, los terroristas siempre se preguntan cuál es el tipo más odiado. Y los periodistas se encargan de basurear a gente y decir, este aquí, este acá, este acá. Y llegan los terroristas, a dar un golpe noticioso y matan a esa persona. ¿Quién lo mató? ¿Lo mataron? ¿Quién lo mató? La palabra dice, el que odia a su hermano es un homicida. Todos fueron homicidas. Todos odiaron a esa persona. Unos le inventaron, unos lo basurearon, otros lo ensuciaron, otros lo tergiversaron y los otros dijeron, demos el golpe y lo mataron. Entonces se cumple la palabra que nos dice, el que no ama a su hermano es un homicida. Ya, se cumple. Entonces, en este contexto, tuve que escribir yo mis escritos. En este contexto angustioso. Ese es por un lado, que quiero contar esa parte. Ahora, he hecho también, como que dice, este paréntesis para demostrar que estos escritos han sido como inmortales, ¿cierto? Han pasado momentos muy difíciles y han sobrevivido. Yo decidí en un momento sacar copias de estos escritos y mandarlos a varias partes. Tengo copias en varias partes, pensando que pueden destruirse. Ahora, quisiera hacer otro paréntesis. Sé que a algunos les va a molestar, pero cuando Dios me habla, yo tengo que decir, voy a decir algo más sobre el presidente Trump, al cual Dios me mandó a orar por él. Llevo 9 meses orando. Y la palabra dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia. Yo tengo experiencia en la oración. He orado por objetivos y los objetivos que se han logrado. Oré por objetivos chilenos, se lograron algunos. Oré por un objetivo argentino, cuando Dios me mandó a orar por Argentina. Tuve 2 meses viendo pura televisión argentina. Ahora por Estados Unidos me he metido en todo el movimiento norteamericano para conocer qué pasa. Y cuando la palabra dice, cuando el hombre es fuerte, voy a hablar de guerra espiritual. A muchos ateos les va a parecer como que esto, como que si fuera hablarle en chino. Pero en este momento ya le estoy hablando a personas más conocedoras de la palabra, verdaderos cristianos. Personas que no tienen la mente entenebrecida. Personas que aman más la luz que las tinieblas. Entonces cuando el Señor dice, cuando el hombre fuerte está tranquilo en su palacio, confía en las armas que tiene. Pero cuando viene uno más fuerte, le ata, le echa fuera y reparte despojo. En esa pura frase está comprendida toda una guerra espiritual que comienza y luego termina. Entonces, yo le preguntaba sobre Estados Unidos al Señor, decía, ¿cómo es posible que Estados Unidos haya sido tan infiltrado por las fuerzas del mal? ¿Y cómo es posible que que la gente verdadera nunca lo vio? Que los cristianos verdaderos nunca lo vio. Esa infiltración. Mire, fueron infiltrados los jóvenes, los colegios, las universidades, los jueces, los senadores, los diputados, el pueblo, los diarios, los periódicos, todos los periódicos, los canales de televisión, las empresas. Hay empresas estratégicas que están infiltradas por el PSC, por el Partido Comunista Chino, o sea, empresas estratégicas de armas estratégicas norteamericanas, que los secretos han pasado prácticamente a los chinos. Todo. Porque les pagaban pasajes, les daban premios, todo infiltrado. Pero no solamente por los chinos, sino que infiltrados también por el gobierno mundial del anticristo que está asentado en Europa, que es la ONU. Pero no solamente por el gobierno mundial del anticristo asentado en Europa, sino que también por el oso ruso, que tiene una cantidad enorme de hackers que
y que constantemente están hackeando a Estados Unidos, están hackeando secretos militares y después se van de negativa, o sea, dice nosotros el partido no tenemos nada que ver, esos son hackers particulares. Y también el antiguo oso persa, ¿cierto? Que es Irán. Y otros más enemigos. Estados Unidos tiene muchos enemigos, los árabes están. Los enemigos de Estados Unidos porque Estados Unidos ha sido el guardador de Israel, el pueblo de Dios. Y así, bueno, infiltrado por todos lados. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es posible que la iglesia no viera esto? Y el Señor me decía, es sencillo. El diablo edificó en la sombra, o sea, como una culebra estuvo edificando, formando, ¿cierto? Formando, fortificándose en la sombra. El único que lo veía soy yo, Dios. Tú no tienes capacidad para eso. Nadie tiene capacidad para eso. Entonces ahí se cumple. Dice, cuando el hombre fuerte está tranquilo en su palacio, porque se está fortificando en la sombra. Él confía en las fortificaciones que está formando. Confía en eso. Cada vez está más fortificado. Está fortificado. Ligamento, es como un pulpo, ¿cierto? Hay un pulpo aquí que tiene ventosas y va a parar al oso ruso. Otras ventosas que van a parar al gobierno, el gobierno mundial que ya está instalado, el del anticristo que está instalado en Europa. Otras ventosas, y eso cuesta, ese pulpo cuesta sacarlo. Cuando el hombre fuerte está tranquilo en su palacio, confía en las armas que tiene, está confiado. Tú no lo puedes ver, me dijo Señor. ¿De qué te angustias tú si no lo puedes ver? No tienes la capacidad de ver la potencia que ese es un ser de las estrellas potente, que vivió miles de años, que tiene una inteligencia de miles de años, una experiencia que no la tienes tú. Yo lo veo. Ahora, yo actúo, dice el Señor, por hechos consumados. Que se fortifique, que se esfuerce, que haga cosas contra la ley de Dios. Y llega un momento en que yo considero que ya el colmo. Hasta aquí llegó este Señor. Ahora yo se lo entrego a mis profetas. Yo les muestro a mis profetas. Perdón. Ya. Yo le muestro a los profetas. Y los profetas empiezan a orar. Hay muchas personas del mundo orando, soldados que les escogió Dios, orando por Estados Unidos. Mire, respecto al robo que le hicieron de las elecciones a Trump, el primero que se dio cuenta fue él. Muchos de su partido no le creían. McConnell, el líder que le llaman de la minoría republicana, apenas pierden por uno, o sea, tienen uno menos que los demócratas. Porque prácticamente están empatados, pero define la vicepresidenta la Kamala Harris, por eso que tienen la minoría, pero una minoría bastante relativa. El país está dividido prácticamente en la mitad para acá y 50 para allá. Ese McConnell estaba contra Trump. Sin embargo, hoy día McConnell dijo unas frases que indican que empezó a despertar. Dice, en realidad los demócratas habían hecho un sistema de elección, unas leyes, unas cosas tan terribles que se van a perpetuar para siempre. Entonces la oración va despertando, la oración produce cambios mentales y la gente que no veía, que tenía una mente cerrada, empieza a ver ello, a ver que se produjo un fraude. Ahora, al principio, no sé, por unos 30, 40, 50, no sé, de todos los reclamos que hicieron ellos, las demandas, la única frase que se escuchaba, una frase cínica que decía, son teorías conspirativas, no hay nada aquí. Ellos les podrían decir, mire, no sé, pues, hay 500.000 votos más que los votantes. Hubo un condado donde hubieron 500.000 votos más que los votantes que habían escrito. Y no, son teorías conspirativas nomás. Y con ese cinismo, como en Chile el cinismo de decir, me hicieron un montaje, a cualquiera le hacen un montaje. Hasta los delincuentes, cuando roban ahora, como están tan basureados los pobres carabineros, me hicieron un montaje. En algunos casos será cierto, pero todos lo toman como una frase. Mire, la Kamala Harris hizo muchas cosas que se hacen en Chile. La Kamala Harris, que ella fue jueza de California, del estado de California, antes de llegar a ser senadora, diputada, después llegó a ser presidenta. La Kamala Harris hizo leyes donde
la policía norteamericana no le podía ni siquiera hacer nada a nadie. Tenía las manos amarradas. Le debe tirar una rosa a un delincuente porque si no los vendían al policía. No pareció lo que está haciendo. En todo el mundo está pasando lo mismo. Hay estados norteamericanos donde han desfinanciado a las policías y hoy día, como por ejemplo Nueva York, y en Nueva York hoy día ha aumentado enormemente la delincuencia. Queda poco tiempo. Solamente le puedo decir que ese es el proceso de Dios. Primero Dios visualiza, ve que el enemigo edifica en la sombra. Llega un momento en que el Señor espera hechos consumados, se lo dice a sus profetas, sus profetas empiezan a orar. Este es el proceso. Se empieza a visualizar lo que hizo el diablo en la sombra. Luego muchos ciegos ven y entonces empiezan a luchar. Y cuando ya luchan más, como tiene tantos tentáculos el pulpo contrario, el pulpo del diablo, todas estas ramificaciones que tienen, parece que no lo pueden sacar nunca ni con espátula. Y llega un momento en que, bueno, empiezan a luchar los otros, para que no se vea el fraude. Y llega un momento en que empiezan a perder. Estamos en el momento en que están luchando y pronto viene la caída, van a empezar a perder. Van a empezar a perder, porque la palabra dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. No hay caso. La iglesia es de las estrellas. Y el infierno no prevaleció. El infierno allá en el futuro ya no existe. Ya no existe el diablo. El diablo en este siglo está. Pero arriba ya dejó de ser. Dejó, dice. No habrá para siempre, dice la palabra. La estirpe de los malignos no vivirán para siempre. Así que esto le quería contar el método de Dios, ¿cierto? El método de Dios es ese. Dios ve como el diablo edifica la sombra. Dios espera el colmo. Dios espera hechos consumados. Dios le dice a sus profetas, se ponen a orar sus profetas. Ahora se le abre la mente a muchos. Muchos ven el fraude. Muchos empiezan a luchar. Ahora empiezan a luchar los otros por tapar el fraude. Los que habían edificado la sombra junto con el diablo. Y luego empieza la guerra de mete y ponga, hasta que caen. Y cuando caen, todo se derrumba. Y se va a saber. Y cuando se sepa, va a ser puesto el presidente que corresponde, el que ganó realmente las elecciones norteamericanas. No el que se puso en lugar del verdadero. No el falso. No el que perdió, sino el que ganó. Y que es el Ciro moderno. Y vendrán 4 años o 2, no sé, 2 o 4 años en que Estados Unidos será poderoso y será respetado por todos. Y tendrán que aguantar a ese señor. Y tendrán que aguantar que ese señor tenga mucha gente orando ahí por el país. Y después vendrá el tiempo del diablo, no, la oscuridad. Y vendrá el juicio sobre Estados Unidos. Porque Israel tiene que quedar solo, sin ningún aliado. Pero ese es el proceso de Dios. He hablado de estas cosas, dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Cómo estos escritos han sido como inmortales, ¿no? Han soportado lo imposible y también el efecto que va a tener la oración de todos estos soldados escogidos de todo el mundo para vencer las tinieblas que están sobre esta gran nación, que es el faro del mundo y que tiene que tener luz por 3 o 4 años más hasta que venga el tiempo de la oscuridad de la tierra, el tiempo del anticristo, el tiempo que la iglesia tiene que también salir de la tierra y vengan los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Y la hora? Estamos, mi señor no me acuerdo ahora, son las 58. Estamos por terminar. Gracias, no quiero molestar más. Volveremos a entrar en temas en las próximas.